Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Profe, se escucha. Bueno, muy bien, Catalina, gracias. ¿Cómo están? Bien, buenas tardes. Bueno, genial que se escucha bien. Yo no sé si hay alguien de la facultad conectado. Me parece que no. Así que bueno, espero que me hayan dejado a mí de administradora y que no tengamos ningún problema como el otro día. Bueno, vamos a iniciar con la clase de hoy. Bien, mientras se terminan de conectar. Bueno, primero que nada, disculpas que tuvimos que modificar el día de clases. Mañana yo no sabía si iba a poder tener una conexión adecuada, por eso, bueno, como también originariamente era uno de los días previstos de clase, bueno, decidimos pasarlo a hoy y no al jueves o al viernes para no modificarles tanto el cronograma. Es nuevamente solamente por esta semana, ¿sí? La semana que viene volvemos a tener las clases el miércoles. Bueno, por otro lado, el titular me informó, creo que igualmente ya lo hablaron ayer con el doctor Mumare, pero como para comentarles que el examen al final va a ser el 8 de mayo, sábado 8 de mayo a las 10 de la mañana, no sé si estaban todos al tanto. Bueno, creo que es una buena, más allá de que el cronograma originario lo preveía antes, y esto, bueno, no sé si, digamos, lo han coordinado para tomarlo otro más adelante, lo cual me parece que está bien para que podamos desarrollar un poco mejor los temas. Si no, realmente quedaba muy cerca, ahora en menos de 2 semanas ya era el examen y iban a quedar muchos temas sin abordar en las clases y eso iba a implicar que los estudien ustedes por su lado y bueno, sin poder evacuar dudas, etcétera. Así que me parece que, bueno, no sé cómo les queda el día, espero que no les coincida con ningún otro examen, pero bueno, creo que es una buena decisión para que sobre todo podamos desarrollar con más tranquilidad los temas. Si no, íbamos a tener que tocar algunos puntos muy por arriba y bueno, eso a veces les genera a ustedes alguna complicación extra al momento de estudiar. ¿Estaban todos al tanto de esta situación? Bueno, perfecto, entonces. Hecho este aviso general, vamos a iniciar ahora con el tema de la clase. Quería saber si había quedado alguna duda, sobre todo de lo que habíamos estado viendo en las clases anteriores, más allá de que si después les surge mientras estudian y eso lo podemos volver, pero bueno, si no, yo ya como para cerrarlo y arrancar con un tema nuevo, que siempre igual nos va a llevar un poco a repasar los conceptos que vimos, pero bueno, es un tema diferente. Entonces, si tienen alguna duda de lo que estuvimos viendo de poder constituyente, creo que todos los que están ahí presentes estuvieron los otros días en las clases. Si alguna no estuvo, bueno, estuvimos viendo lo de poder constituyente, reformas constitucionales, todo lo que implica el procedimiento de reforma constitucional, cómo está regulada nuestra constitución, digamos, las luces y sombras digamos, o las cuestiones que no están específicamente reguladas en la Constitución y que pueden dar margen a diversas interpretaciones y que, bueno, un poco nos obligan a recurrir a lo que ha sucedido en nuestra práctica constitucional, ¿sí? Porque seguramente en algún momento, no sé si será la brevedad o en algunos años, se va a volver a plantear la necesidad de una reforma constitucional y probablemente estos temas que estuvimos tocando generen alguna discusión. Y bueno, es importante saber que tenemos que recurrir, que es cierto que la Constitución muchas cuestiones no las resuelve, porque también está bien que así sea. La Constitución no puede prever todas las contingencias y, digamos, y detallar todo como si fuera un código, ¿no? Las normas constitucionales tienen esa particularidad de ser más amplias y dar lugar a interpretación y no tan tal vez detalladas, al menos nuestra Constitución. Algunas constituciones y las que han sido sancionadas en el último tiempo tal vez tienen alguna, digamos, forma de redacción con un poco más detallista, pero bueno, digamos, con el propio fin que tiene, que es regular, digamos, cuestiones a futuro, etcétera, digamos, implica este modo de redacción que no siempre es, o sea, en algunas cuestiones es deliberado incluso dejarlo o dejar margen de interpretación para que los poderes constituidos
en el devenir institucional, histórico, cultural y como vengan sucediendo las cosas, también tengan margen de interpretación y puedan solucionar diversas contingencias siempre y cuando, digamos, teniendo la Constitución, digamos, como norte fundamental, ¿no? Pero bueno, probablemente si podemos ser testigos de algún proceso de reforma constitucional, muchas de estas cuestiones van a ponerse en la balanza y se van a poner a discutir, y bueno, y hay que ver, digamos, qué opciones se usan, digamos, se eligen. La clase pasada surgió, bueno, ¿quién define cuál es la mayoría? Por ejemplo, sobre qué mayoría se cuenta los 2/3. Bueno, va a depender un poco, digamos, ya les digo, de cómo se den las circunstancias, si eso se judicializa o no. Digamos, nosotros sabemos que la Constitución dice que se necesitan los 2/3 de los miembros del Congreso, ¿sí? O sea, es una pauta clara en el sentido de que es una mayoría calificada, pero no dice sobre qué cantidad, digamos, de congresales debemos contabilizarlo, ¿sí? La historia constitucional ha dado muestras de distintas formas, ¿sí? Lo cierto es que aquella reforma constitucional, que fue la del 49, que fue la más laxa en interpretarse, en el sentido de que, bueno, solamente se contó con los 2/3 de los miembros presentes, fue en ese sentido un poco... o luego, digamos, fue atacada, digamos, y se habló de que era una interpretación errónea, ¿sí? Ese tipo de interpretación. Entonces, si nosotros queremos sacar cualquier tipo de duda, digamos, y darle una mayor legitimidad a una reforma constitucional y evitar, por ejemplo, que el día de mañana una reforma sea atacada, bueno, efectivamente lograr que los 2/3 sean contabilizados sobre la totalidad de los miembros de la Cámara va a dar una legitimidad, ¿sí? de origen a esa reforma mucho más incuestionable que si los 2/3 se contabilizan sobre los miembros presentes, porque si bien tenemos antecedentes de que se han hecho de esta forma, también tenemos antecedentes de que esa reforma fue uno de los fundamentos por los cuales se dejó sin efecto con posterioridad, ¿sí? Aunque fue en un contexto histórico particular, ¿sí? Muy particular, que estimamos y esperamos que nunca se vuelva a repetir, y que fue dejada sin efecto por un gobierno de facto. Lo cierto es que más allá, digamos, de las formas en que se hizo y de ese contexto, un argumento fue la forma en que se interpretó el artículo 30, ¿sí? Entonces, sacando esas cuestiones históricas que no dejan de ser relevantes, pero a lo que estoy apuntando ahora es a otra cosa, digo, bueno, a ver, sabemos que cuando se hizo con ese modo de reforma tuvo más cuestionamientos, ¿sí? Pero bueno, también lo podemos utilizar, ya les digo, como un antecedente de que igualmente se hizo una reforma constitucional bajo estos parámetros. A lo que voy, nuevamente, y un poco también hablando sobre lo que me habían preguntado la clase pasada. Bueno, va a depender, digamos, a veces de la coyuntura política y de qué consensos se lleguen a arribar. No es fácil obtener los 2/3 de la totalidad de los miembros de las cámaras, ¿sí? Pero bueno, en la medida en que eso se obtenga digamos, y de pie a un proceso de reforma constitucional, va a ser incuestionable en este punto, aunque puede luego cuestionarse otros aspectos del procedimiento de reforma, ¿sí? Y en definitiva, en estos casos, quien termina teniendo la última palabra va a ser la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema, además de analizar los antecedentes históricos, la jurisprudencia que hay sobre el tema, obviamente va a analizar la cuestión de qué tan conflictivo o de qué grado de consenso hay en un proceso de reforma constitucional. Sí, y eso un poco también lo ha ido diciendo en sus precedentes, ¿sí? Tratando de respetar estos procesos en la medida en que son el claro ejemplo digamos, del ejercicio de la forma democrática de gobierno y donde el pueblo, digamos, a través de sus representantes puede sentar las bases organizacionales, ¿sí? Digamos, y las normas fundamentales que van a regir su vida a partir de ese proceso constitucional, de reforma constitucional en adelante, ¿sí? Bien. Dicho esto, no sé si quieren hacer alguna aclaración, algún comentario, alguna pregunta, si no vamos a comenzar entonces con el tema de la clase. Bien, bueno, comenzamos entonces. Lo que tenemos que ver ahora es la unidad número 8, que creo que en el Power lo puse mal y puse 6, es la
unidad número 8, que es la de Derecho Federal. Me quedé con el anterior programa, que siempre era el 6, entonces lo puse mal, pero no importa. ¿Ya vieron algo de la unidad número 5? Creo que eso lo da María, o lo va a dar María, sobre régimen político de la Constitución Argentina, el artículo 1, artículo 2, artículo 36 de la Constitución, las relaciones entre la Iglesia. ¿Lo vieron? ¿No? Bueno. Bárbaro. Bueno, no importa. Vamos a ir viendo entonces, por ahí yo pensaba que algunas cuestiones de conceptos, de formas de gobierno, etcétera, por ahí las tenían refrescadas, pero bueno, vamos a ir viendo, de última vamos para atrás, no hay ningún problema. Les voy a compartir ahora la pantalla del Power, esperen. Bien, en realidad es más que nada es una guía que llevo yo para que ustedes no tengan que verme solamente la cara a mí y vean algo más, y para que una guía más que nada para saber cómo vamos parados en la clase, ¿sí? Entonces, en esta unidad lo que vemos es toda la cuestión del derecho federal, ¿sí? Para eso vamos a necesitar, es unidad 8, está mal el Power. Vamos a tener que referirnos a algunas conceptos previos, ¿sí? Porque la propia bolilla lo exige, y porque además es bueno tener esas herramientas como para entender un poco cómo es toda la articulación del derecho federal en nuestro Estado, ¿sí? Cómo se articulan las facultades entre las provincias y el Estado federal, qué atribuciones tiene cada una de ellas, o cada uno de estos entes, etcétera, ¿sí? Un sinfín de cuestiones que vienen reguladas en la Constitución Nacional, pero para eso tenemos que partir de algunos conceptos previos que son necesarios, ¿sí? Cuando hablamos digamos, de estos temas, obviamente el primer punto de partida para todo lo que es el régimen político y para entender, digamos, cómo se para nuestra organización institucional, tenemos que ir a la propia definición, ¿sí? O declaración que surge del artículo 1. ¿Sí? El artículo 1 de la Constitución es digamos, cuando distinguimos entre las diferencias entre derechos, garantías, declaraciones, bueno, el artículo 1 es una declaración, ¿sí? Como tipo digamos, de norma constitucional, y lo que hace es sentar, digamos, cómo va a ser la organización política de nuestro Estado, ¿sí? ¿Alguien tiene ahí la Constitución? Que por ahí voy a usar alguno como para que me ayude a hacer las lecturas. No sé si alguien la tiene a mano. ¿Catalina? Sí, profe, yo lo tengo. Hola, Catalina. Bueno, dale, podés leer, todos ya debemos conocer el artículo 1, pero bueno, vamos a recordar, este ejercicio es el que yo siempre les recomiendo. Bueno, están leyendo un tema, bueno, a ver, vamos, tenemos el artículo 1, que es el que nos da la definición, recordémoslo, el ir y venir siempre a la norma constitucional, como para ir familiarizándonos, ¿sí? con la Constitución. Así que bueno, te voy a pedir por ahí, Catalina, que me colabores en esto. ¿Leo el 1? Sí, por favor. La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según la establece la presente Constitución. Bien, aquí los constituyentes entonces dan como primer paso estipular cómo van a ser las formas de Estado y formas de gobierno que adopta nuestra nación, ¿sí? Bueno, probablemente lo vean cuando analicen un poco la unidad de 5, digamos, no me quiero detener, además probablemente esto ustedes lo tengan ya estudiado, bueno, que hay formas de Estado y formas de gobierno. Desde un punto de vista teórico, digamos, hay algún error, si se quiere, en el artículo 1 habla todo como formas de gobierno. En realidad, formas de gobierno que surjan del artículo 1 son la forma republicana y representativa, ¿sí? en las clasificaciones entre formas de gobierno y formas de Estado. La forma de federal es una forma de Estado, en verdad, ¿sí? Donde tenemos una vinculación
entre, digamos, el territorio y el poder. Lo que se analiza, digamos, o lo que define la adopción de una forma federal de Estado es cómo se descentraliza el poder en el territorio, ¿sí? Bien, vamos a ver que nos surge, por ejemplo, del artículo 1, ninguna referencia a la forma democrática, ¿sí? De hecho, la palabra democracia no era un término que surge, o no es un término que surge en la Constitución de 1853, ¿sí? Aunque la forma democrática estuvo, digamos, el espíritu de la Constitución era una Constitución efectivamente democrática, ¿sí? Pero bueno, no era un término que se utilizó en esos años, sino que a partir de las distintas reformas constitucionales van a ser introducidos los términos de democracia en algunos artículos. El artículo 1 continúa vigente como fue redactado, digamos, por los constituyentes del año 53, ¿sí? Y dijeron entonces que la nación argentina adopta estas formas de gobierno y de Estado. Es interesante el término adopta, y podemos decir que no solo los adopta, sino que los adapta también, y eso lo vamos a ver un poco en esta clase. Esto ya nos da unas pautas, que esto lo adopta en el sentido de que lo copia, ¿sí? Digamos, o no crea o no innova con formas de gobierno diferentes a las que ya existían en el derecho comparado, sino que toma de otras experiencias, digamos, aquellas que los constituyentes consideraron más adecuadas a nuestra historia o a nuestra organización, y de alguna forma, por eso las adoptan y también las adaptan. Vamos a ver que por ahí en el federalismo, específicamente, hay algunas adaptaciones, ¿sí? A las realidades propias y autóctonas, ¿sí? Que por ahí en ese sentido la distancian o la hacen una forma de organización territorial del poder distinta al modelo, que en este sentido el modelo en lo que es organización federal de estados obviamente viene de la Constitución norteamericana, ¿sí? Justamente esta forma de organización territorial del poder es creada, ¿sí? Eso sí, por los constituyentes norteamericanos en la Constitución de 1787, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo, pero digamos, es una forma de organización bastante racional, digamos, porque de alguna manera intenta sintetizar en una forma de Estado distintas virtudes que por ahí otras formas de organización territorial no las tienen. Bien. Como les decía, digamos, para hablar de lo que es Estado federal y entender el concepto y poder por ahí depurarlo un poco, tenemos que ver o tenemos que saber que existen, digamos, distintas formas de Estado según el grado de descentralización territorial, ¿sí? Recuerden, entonces, cuando hablamos de formas de Estado y estamos haciendo referencia a este tipo de clasificaciones, siempre lo que estamos vinculando es al poder y al territorio, ¿sí? Como elementos. Bueno, yo no sé si lo recuerdan, ustedes por ahí no vieron, creo que en Derecho Político me acuerdo que lo veíamos, pero digamos, cuando hablamos de Estado, ¿sí? Como concepto, esto voy un poquito para atrás, para digamos, para que entiendan de dónde partimos, digamos, este análisis. Cuando hablamos de Estado, digamos, siempre, o sea, es un concepto por ahí no tan fácil de definir, pero siempre que hablemos de Estado tenemos que hacer referencia a 4 elementos típicos que constituyen la noción de Estado, ¿sí? Son un elemento poblacional o humano, que es la población del Estado, un elemento territorial, ¿sí? O físico, geográfico, el gobierno, ¿sí? Que son, digamos, las personas humanas que llevan a cabo, digamos, que ejercen el poder, digamos, y que se reparten distintos departamentos, digamos, o órganos que lo llevan a cabo, y como cuarto elemento el poder, ¿sí? Entonces, población, territorio, poder y gobierno, ¿sí? Esos 4 elementos son entre sí vinculados, definen o constituyen la noción de Estado, ¿sí? Muchas veces es común confundir, ¿sí? O muchas veces los gobernantes o los políticos pretenden que confundamos la noción de gobierno con la de Estado, ¿sí? No es lo mismo el Estado que el gobierno. El gobierno es algo, o las personas que transitoriamente ocupan un cargo de poder, ¿sí? que ejercen el gobierno, digamos, de un Estado, muchas veces pretenden entender que sus intereses son los intereses equivalentes al Estado, y el Estado es mucho más que eso, ¿sí? El Estado es la conjunción entonces de una población en un territorio,
que tiene un gobierno para poder expresarse y donde hay un ejercicio de poder, ¿sí? Muy sucintamente explicado esto, digamos, la vinculación entre los distintos elementos y la forma en que entre ellos se vinculan nos van a dar como consecuencia distintas o las formas de gobierno, ¿sí? O las formas de Estado. Cuando hablamos de formas de Estado, entonces lo que estamos vinculando puede ser el poder con el elemento humano o la población, o el poder con el elemento territorial o geográfico, ¿sí? Cuando vinculamos entonces territorio y poder como formas de Estado, tenemos estas formas, ¿sí? Que vemos en pantalla, digamos, de distintas formas de vincular ese poder con ese territorio, y depende cómo sea regulado en la Constitución, es que vamos a tener como consecuencia alguna adopción o estas formas de Estado que estamos refiriendo. Bien, entonces, cuando hablamos de formas de Estado, repito, según el grado de descentralización territorial, podemos distinguir 4 categorías básicas, ¿sí? O 4 tipos que están bien diferenciados, ¿sí? Uno de ellos es la confederación, ¿sí? Que en verdad tengo que hacer esa aclaración porque no es una forma de Estado típicamente, ¿sí? Porque justamente una confederación de estados, ¿sí? Es el término, la confederación de estados no es un único estado en sí, ¿sí? Sino el ejemplo del máximo grado de descentralización, en el sentido de que son varios estados que se unen, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas notas más características, pero que se unen con algunos fines determinados, ¿sí? Pero no pierden la entidad o la calidad de estados cada uno de ellos, ¿sí? De modo que no es un Estado, sino es una forma de organización, si se quiere, ¿sí? Que implica un grado grande de descentralización, ¿sí? Tenemos en el otro extremo el Estado unitario, ¿sí? O también llamado Estado centralista, sí, que es el prototipo, si se quiere, de centralización política. Digamos, se le dice centralista tal vez como una forma más correcta de llamar este tipo de organización territorial, porque en realidad todo Estado, cualquiera sea la forma que adopte, va a tender a la unidad, ¿sí? Entonces, tal vez el término unitario puede llegar a confundir, porque todos tienden a la unidad, pero no todos son centralistas, ¿sí? O tienen una centralización tan marcada como un Estado unitario. Y luego, digamos, como 2 puntos medios entre estos 2 extremos de la Confederación y el Estado unitario, tenemos al Estado federal y al Estado regional, ¿sí? Vamos a hacer algunos conceptos como para que unas diferencias sustanciales entre estos tipos de Estado, como para que podamos entender qué hablamos en cada uno de ellos, y para luego comprender, digamos, por qué motivo nuestros constituyentes eligieron, luego de un proceso largo de definición, ¿sí? O digamos un proceso largo de disputas que llevó finalmente a una definición en este aspecto, por qué terminaron optando, digamos, por esta forma de organización territorial del poder. Bien, cuando hablamos de Estado federal, sin dudas es una forma de organización de alta complejidad, porque justamente lo que implica el Estado federal es una coexistencia, ¿sí? O convivencia en un mismo territorio de un orden federal, ¿sí? O una estructura federal con un gobierno propio, y a su vez una serie indeterminada de distintos órdenes que se denominan estaduales o provinciales, ¿sí? Que forman parte de ese propio Estado federal, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, esta, como les digo, coexistencia en el mismo territorio del orden federal, que es el que va a detentar una cualidad de poder que se llama soberanía, ¿sí? Y que en este sentido va a ser el sujeto de derecho internacional, el que se va a relacionar con la comunidad internacional. Y a diferencia de ello, los órganos que también lo componen, que son los órganos estaduales o provinciales,
no van a detentar esa cualidad de soberanía, sino que van a ser titulares de autonomía. Y aquí me voy un poco a, lo puse en la otra diapositiva, digamos, pero me parece que es importante ir definiendo o distinguiendo algunos conceptos que tal vez también un poco lo hablamos la clase pasada, creo que en algún momento hice alguna referencia, de empezar a distinguir estas ideas y saber qué hablamos cuando hablamos de cada uno de ellos. Una cosa es soberanía, otra cosa es autonomía y otra cosa es autarquía, ¿sí? Podemos decir que son cualidades que hacen al poder, ¿sí? Y digamos que van en un orden decreciente en relación al poder. Y esto, digamos, lo hago como una acotación, ¿sí? Que nos va a servir como para poder identificar mejor los conceptos. ¿Qué es la soberanía? Bueno, es entonces, como les digo, es una cualidad del poder que implica que un ente, digamos, al organizarse de forma jurídica y política, no reconoce dentro del ámbito de relaciones en que se desarrolla otro orden superior del cual derivar su validez. Es decir, esta idea de que un órgano o un ente que es soberano no tiene vinculación o dependencia de otro órgano superior, ¿sí? Es decir, no reconocer un poder que venga por encima, tanto a nivel interno como internacional, ¿sí? Un poco vinculado a esta idea de autodeterminación o independencia de otro ente, ¿sí? O sea, entonces, esta cualidad, la soberanía, como cualidad de poder, les repito, no la tienen las provincias en un Estado federal, sino que esta en su conjunto, cuando hablamos de Estado federal, el Estado federal es el soberano. Las provincias no tienen esta cualidad, como les digo, sino un grado inferior, que se llama autonomía, ¿sí? La autonomía es un poco menos que la soberanía, ¿sí? Bastante menos, digamos, pero también, digamos, se dice que es una expresión del poder que lo que permite o faculta al ente que es autónomo es a darse las propias normas que lo regulan, ¿sí? O las propias normas organizativas para que pueda organizarse y regirse por él, ¿sí? Es decir, un poco, digamos, desde ya la propia etimología de la palabra, autonomía, ¿sí? Autónomos, auto es para sí, nomos viene de norma, de ley, ¿sí? Entonces darse sus propias leyes, sus propias normas, ¿sí? Justamente vamos a ver que esta es una cualidad propia de las provincias, ¿sí? Las provincias que forman nuestra federación son autónomas, ¿sí? No son soberanas, ¿sí? Porque justamente, a diferencia de lo que dijimos recién del concepto de soberanía, las provincias reconocen un ente superior del cual derivan su propia validez, no tienen autodeterminación ni independencia, ¿sí? Pero sí tienen facultades propias de regulación y de autonormación, al punto tal que lo vamos a ver y algo ya estuvimos viendo, que pueden dictar su propia constitución. Ahora, ¿es una constitución que no tiene ningún techo, que digamos, o que no tiene ninguna límite? No, por supuesto que no, ¿sí? Es la Constitución Nacional la que le dice qué parámetros o qué condiciones debe cumplir esa Constitución. Entonces vemos que existe un orden superior del cual derivan su propia validez, ¿sí? Recuerden acá también un poco, ¿sí? Las ideas de poder constituyente de primer grado y de segundo grado, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que el poder constituyente de primer grado era el que detentaba un ente soberano, ¿sí? Que por tanto no tenía
mayores limitaciones, ¿sí? Salvo las propias o relativas al tipo de poder constituyente que estemos hablando, y decíamos el poder constituyente de segundo grado era el que detentaban los entes autónomos, ¿sí? O las provincias, y justamente aquí tenemos los límites derivados que deriven, perdón, el ejercicio, de lo que es el resultado del ejercicio del poder constituyente de primer grado, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá o estoy hablando muy abstracto? Bueno, lo tomo como que vamos bien. Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Y anterior a que sea, por ejemplo, Tierra del Fuego una provincia o Chaco, creo que era en su momento, ¿qué era? Sí. Eso era como una parte unitaria, ¿no? Del país, porque creo No, que en realidad, bueno, eso lo vamos a ver un poquito. En realidad, nuestro estado actualmente está compuesto todo, digamos, nuestro territorio está provincializado en toda, digamos, en toda su extensión existen provincias, pero por mucho tiempo, como bien indicabas, Carlos, había sectores que no eran provincias, no estaban provincializados, sino que tenían una denominación específica que se llamaban territorios nacionales, ¿sí? De hecho, el último territorio nacional en provincializarse fue Tierra del Fuego. Estos vamos a ver que no tienen, lo que es el territorio nacional no tiene las mismas cualidades que una provincia y por lo tanto no detentan esta cualidad que les estoy dando que es autonomía, ¿sí? Vamos a ver que si llegamos, espero, digamos, que lo que son los territorios nacionales, que en realidad es una categoría que ya hoy no la tenemos vigente, porque ya, digamos, no existen más los territorios nacionales, pero bueno, mucho tiempo sí existieron. De hecho, Tierra del Fuego fue en el año 91 en que se provincializó, o sea que hasta hace, bueno, 30 años ya, era un territorio nacional, ¿sí? Bueno, los territorios nacionales no tienen la regulación del artículo 5, que eso sí lo vamos a ver hoy. El artículo 5 justamente es el que, digamos, uno de los artículos en que extraemos, ¿sí?, esta cualidad de autonomía que tienen las provincias, ¿sí? Eso es, entonces, esta cualidad la tienen los entes que forman parte de la federación, entendidos como tales a las provincias, que son los entes autónomos. Un territorio nacional, entonces, no es autónomo y está sujeto, se le dice, a lo que es la jurisdicción federal, ¿sí? No tienen gobernador, no tienen esta autonomía, ¿sí? No se dan sus propias normas y sus propias instituciones a nivel político como se lo da a una provincia, sí tiene algún grado de descentralización administrativa o autarquía, que era el concepto que ahora les iba a referir, digamos, como para organizarse en ese territorio desde un punto de vista administrativo, pero no desde un punto de vista político con un gobierno propio, por ejemplo. O sea, no tenían un gobernador, ¿sí? Como tiene ahora cualquier provincia. Bien, entonces le dije, soberanía, autonomía y autarquía, digamos, como un paso menos, ¿sí?, a la autonomía, que implica la facultad, o sea, cuando hablamos de un ente que es autárquico, es la facultad que tiene un ente o un órgano estatal de autoadministrarse, ¿sí? Es decir, que va a estar controlada o subordinada al control de un órgano superior, ¿sí? Son como tres cualidades del poder que van decreciendo, ¿sí? Obviamente la soberanía es la mayor expresión de ese poder, ¿sí? Más o menos, aunque sea las ideas conceptuales mínimas de estos tres términos los comprendemos como para poder utilizarlos en lo que va de la exposición o de la clase, digamos, entendiendo las diferencias. ¿Más o menos entienden? Eso me interesa que lo... Bien. Bueno, por ahí también es fácil, o sea, por ahí yo entiendo que es difícil dar un concepto, pero digamos, si identificamos o si sabemos identificar cuál ente tiene cada una de esas características, por ahí de esa forma podemos explicar qué significa, ¿no? Que con eso es más que suficiente, o sea, saber de qué estamos hablando cuando utilizamos estos términos. Volvemos entonces un poquito y reiteramos. Cuando hablamos de un Estado federal, lo que implica entonces es esta convivencia territorial de un ente o un orden que es federal, ¿sí? Ese es el ente que va a detentar la soberanía, y está compuesto a su vez por una serie indeterminada de órdenes provinciales o estaduales que no van a ser soberanos, sino que van a ser autónomos, ¿sí? Es decir, en este caso tenemos el poder territorial,
descentralizado, ¿sí? Es decir, va a haber muchos puntos, ¿sí?, de poder conforme cuántas provincias o estados federados conformen esa federación, ¿sí? Yo voy a utilizar como indistintamente y a modo de sinónimo estadual, o sea, estos términos estadual o provincial significan lo mismo, estamos haciendo referencia a los órganos que conforman, o a los entes que forman parte de un estado federal o de una federación, ¿sí? También estados miembros o estados federados, ¿sí? Significa siempre lo mismo, cuando hablo de un estado federado es una provincia, ¿sí? ¿Por qué federado? Bueno, porque forma parte de la federación. Nosotros, digamos, en nuestro país, nos referimos a ella como provincias, ¿sí? En Estados Unidos, por ejemplo, le dicen estados, ¿sí? En definitiva, más allá del nombre que le pongamos, son todos estados miembros de la federación, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Por el otro lado, entonces, y por ahí como antítesis al Estado federal, tenemos el Estado unitario, que se caracteriza justamente por la centralización, no por la descentralización, como el Estado federal, sino por la centralización política, ¿sí? De modo que todo lo que tiene que ver con la competencia para legislar, ¿sí?, va a estar dada, o exclusivamente la van a detentar los órganos centrales, ¿sí? Es decir, que los órganos locales lo que van a tener es una actividad más relativa a lo que es la administración descentralizada, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de un Estado unitario, lo que se caracteriza no es esta descentralización territorial del poder, sino tenemos muchos focos de decisión política, sino la centralización política, ¿sí? Es un sistema que se organiza bajo la conducción de un poder único, ¿sí? Es decir, digamos, hay un único poder que lo podemos localizar, ¿sí?, o visualizar fácilmente, por ejemplo, en la capital, digamos, de ahí se toman todas las decisiones, sin perjuicio de que puede haber decisiones de tinte administrativa en los distintos territorios o distritos, ¿sí? Pero es mucho más centralizada la decisión, ¿sí?, o unificada en el gobierno central, ¿sí?, sin dejar margen a decisiones por parte de los distintos distritos o como llamen digamos, a cómo se quiera conformar el Estado, ¿sí? Obviamente no tienen autonomía, ¿sí? Aquellos, digamos, estos distritos digamos, o circunscripciones que conforman el Estado unitario no tienen autonomía, no van a tener gobierno propio, ¿sí? Porque eso es propio entonces de un Estado federal que reconoce la descentralización política, ¿sí? Un Estado unitario no. Y luego como un término intermedio, ¿sí?, que por ahí no es tan conocido, pero digamos hay algunos ejemplos en el derecho comparado, es el Estado regional, ¿sí?, como un punto intermedio entre el Estado federal y el unitario. No es tan descentralizado, pero tampoco es tan centralizado como el unitario. Aquí se parte de la idea de región como ente que puede llegar a tener autonomía, ¿sí? No las provincias, por ejemplo, como lo denominamos nosotros, ¿sí?, o los estados federados, sino como regiones, ¿sí?, o ámbitos territoriales regionales, los que pueden eventualmente tener autonomía, ¿sí? Entonces vamos a tener esta convivencia que se da entre un Estado central y las regiones o las comunidades autónomas, ¿sí? Vamos a ver que el prototipo, o digamos, o los ejemplos de Estado regional son Italia y España es el que por ahí nos resulta más familiar, que justamente está integrado. Entonces, por un lado es el Estado central, y por el otro lado las comunidades autónomas, ¿sí? Que son las que, digamos, pueden, o sea, las regiones o comunidades autónomas, como las llaman en España, pueden adquirir autonomía, como sucede en un Estado federal, pero eso no está ya, digamos, determinado al 100%, si se quiere, en la Constitución de ese Estado, sino que va a depender de un proceso ay, no me sale la palabra, de un proceso autonómico, ¿sí? O sea, cómo a lo largo del tiempo las regiones o las comunidades autónomas van adquiriendo autonomía, que puede ser mayor o menor. Nosotros cuando hablamos en nuestro Estado federal de autonomía, todas tienen el mismo grado de autonomía, ¿sí? O sea, todos son igualmente autónomas. En un Estado regional
hay lo que se denominan, por ejemplo en España, comunidades autónomas privilegiadas o de primer y de segundo grado, que tiene que ver un poco, que están identificadas con distintas particularidades históricas y culturales que las diferencian y que les dan de por sí o per se, digamos, cierto nivel mayor de autonomía que otras, ¿sí? O sea, no quiero que nos metamos en eso, porque la verdad que la cuestión por ejemplo, en España es bastante compleja y lleva muchos años, pero bueno, digamos, es como un término intermedio que estas dos formas que por ahí nos resultan más familiares, la unitaria y la federal. La regional, entonces, parte de la región, como ente autónomo, a su vez la región está formada por provincias, ¿sí? O la comunidad autónoma está formada por distintas provincias. Pero eventualmente la que va a adquirir la autonomía y la que va a tener órganos de gobierno político va a ser la comunidad autónoma y no la provincia, ¿sí? Bien, ¿dudas? Bien, y para ir terminando este tema, digamos, como de diferencias y como para saldar bien las diferencias conceptuales, tenemos que también distinguirlo, como yo les dije al principio, bueno, un Estado federal y una confederación de estados, que no es el prototipo por ahí, o sea, la confederación de estados implica, digamos, la mayor expresión de descentralización en lo que hace a la organización territorial del poder. Y, digamos, hay algunos, estos seguramente en cualquier libro lo van a ver, porque son las diferencias clásicas que lo distinguen. Digamos, la idea de la confederación de estados es la unión, ¿sí?, de varios estados mediante un pacto o mediante un tratado. Digamos, de alguna manera lo que implica una confederación de estados es una alianza de estados independientes y soberanos, ¿sí? Es decir, que los estados que conforman una confederación no delegan, digamos, o no dejan de lado su soberanía, ¿sí? Siguen manteniéndose como entes soberanos, y en definitiva se unen para cumplir determinados fines específicos, ¿sí? Bueno, son los que mantienen su cualidad de derecho, digamos, de sujetos de derecho internacional, son todos esos estados, ¿sí? Y, digamos, mantienen unos derechos tradicionales que son el derecho, me quedó mal escrito, es derecho de secesión, ¿sí? Y es decir, el derecho a separarse en algún momento y en forma voluntaria, si quieren, de esa confederación, en forma unilateral, ¿sí? Ahí está mal escrita la palabra, les pido disculpas, es derecho de secesión, lo tienen escrito bien en el costado izquierdo. Y detentan también lo que es el derecho que se denomina de nulificación, es decir, de negarse a aplicar las decisiones del Estado o del órgano de la Confederación. Esto lo hice, les pido perdón, porque ahí estoy viendo que eso de unión indestructible de estados indestructibles me quedó en el lado de Confederación y va en el otro lado, ¿sí? Así que lo tachamos, no sé si yo puedo editar acá, a ver. Bueno, no voy a tocar porque puedo hacer el lío, pero digamos, esa última aclaración me quedó corrida, va ahí está, perfecto, muy bien. Natalia, creo que vos lo pusiste a hacer, gracias. Exactamente, gracias. Entonces, cuando hablamos de confederación de estados, digamos, los estados que conforman esa confederación tienen el derecho a separarse y a no aplicar eventualmente alguna decisión que haya adoptado el órgano confederado, ¿sí? Es decir, como les digo, está realizada o con fines más específicos o determinados, ¿sí? Pero los estados siguen manteniendo la soberanía y en muchos aspectos su atribución es para decidir sobre su organización interna sin injerencia de los demás estados que conforman esa federación. Y bueno, y en oposición a todo ello, tenemos el Estado federal que justamente ya deja de ser sola un mero pacto o un mero tratado entre estados, y en realidad surge o nace a partir del dictado de una constitución, ¿sí?
Y aquí vamos a ver entonces que van a convivir las nociones de soberanía y autonomía conforme de cuál de los entes estemos hablando. Como dijimos y ya lo repetimos, la soberanía la va a detentar el Estado federal, y los estados que se unieron, digamos, para conformar ese Estado federal, esa soberanía la delegan, digamos, dejan de ser soberanos, pero van a tener autonomía, posibilidad de autorregulación normativa propia e interna, siempre obviamente respetando lo que diga la Constitución Nacional. ¿Sí? Pasa a ser el Estado federal el sujeto de derecho internacional y no los Estados miembros de la Federación, y carecen entonces de derecho de secesión y de nulificación. No pueden separarse unilateralmente, no pueden desconocer decisiones que, el Estado federal haya tomado en el marco de sus competencias. ¿Sí? Por eso se dice, digamos, que el Estado federal une o, digamos, congloba esta idea de que es una unión indestructible de estados indestructibles, ¿sí? Estados indestructibles que decidieron unirse en una unión más fuerte. Por eso yo hoy les decía que el Estado federal tal vez es una forma de organización territorial del poder que fue inventada en Norteamérica, en Estados Unidos, por los constituyentes norteamericanos, que está dotada de gran racionalidad, al menos desde un punto de vista teórico. Vemos que luego, y con el devenir histórico y en la práctica, tiene muchas falencias, pero desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista conceptual, puede unir esta idea de unidad, ¿sí? Que se necesita, o sea, junto con la diversidad. A ver, o sintetiza esta idea de unidad y diferencia que puede haber en cada uno de los Estados miembros. ¿Sí? La idea de poder resguardar o de mantener las particularidades propias de cada Estado miembro de la Federación, pero a su vez unirlo en un Estado que los conglobe y aglomere a todos esos Estados que forman parte. ¿Sí? A eso un poco también va la idea, que es una frase que ha utilizado la Corte local, pero que ya venía de la Constitución norteamericana y de los constituyentes norteamericanos, que hablaban de esta fuerza del Estado federal en el sentido de una unión indestructible de estados indestructibles. ¿Sí? Bien. Estamos más o menos, a ver si... más o menos con estas ideas conceptuales que son un poco engorrosas, pero como para poder partir y entender de dónde estamos partiendo cuando hablamos de estas cuestiones. ¿Sí? Bien. Bueno, como les decía entonces, un poco, digamos, para ver cómo fue el surgimiento del federalismo argentino, digamos, no nos vamos a ahondar en eso porque tendríamos mucho para hablar y realmente algunas cuestiones me exceden, digamos, pero lo que nos importa... Ay, mira, nos quedó la cruz, creo que va a quedar para... A ver si la podemos sacar. Ay, no. Bueno, la flecha. Fíjate, no sé quién la hizo, si la podés sacar, Natalia, sí, para que no quede ahí sin sentido, si no, no importa, igual no pasa nada. Bueno, como nosotros estuvimos viendo ya también cuando analizamos la noción de poder constituyente, digamos, y como les dije un poco al inicio de la clase, nosotros, ahí estás haciendo unas nuevas líneas, no pasa nada. Bien, dijimos que nuestro Estado como tal nace, ¿sí? Jurídicamente, obviamente se constituye en el año 1853, que es cuando, a partir del dictado de una constitución, nace nuestro Estado, que es un Estado federal, ¿sí? Donde de alguna manera las provincias, ¿sí? Decidieron o resolvieron la forma de organizarse política e institucionalmente y dieron entonces nacimiento a nuestro Estado, ¿sí? Como yo les decía, esta situación y reconocer que desde un punto de vista jurídico nuestro Estado nace en 1853, obviamente no va a implicar desconocer, ¿sí? Todo el proceso histórico y político que se da con anterioridad, y ni tampoco implica desconocer la preexistencia histórica de las provincias. ¿Sí? Hay provincias que precedieron
al surgimiento del Estado Nacional, ¿sí? Son 14 las provincias argentinas que eran anteriores al Estado Nacional, que desde un punto de vista histórico van a ser determinantes para el nacimiento, como les digo, del Estado argentino, ¿sí? Pero como tal, digamos, se trata de un Estado nuevo y originario que surge en 1853, que es cuando finalmente logran consensuar y darse para sí mismas las bases para dar nacimiento a ese Estado, ¿sí? Por lo tanto, digamos, nuestro federalismo no fue una creación repentina, digamos, del poder constituyente, que se le ocurrió a algunas personas crearlo, digamos, en el año 1853, sino justamente la recepción de lo que muchos autores denominan como de ciertas fuerzas o ciertos factores digamos, que fueron condicionando todo lo que fue la realidad sociológica de nuestro pueblo, ¿sí? Digamos, se termina configurando esta forma de organización territorial por razones que tienen que ver con nuestra historia, ¿sí? Y hay, digamos, algunas cuestiones o factores que van a ser determinantes en esta organización, y son lo que denominan los autores una base poblacional. Esperen que no puedo ver el chat. No me deja verlo. Bueno. Hoy. Bueno, si alguien me habló, no puedo ver el chat. Creo que tenía una comunicación, pero no me deja verlo. Así que de última, o me vuelven a escribir o se activan el micrófono. Bien, entonces, va a estar determinado ese federalismo que se adopta y que se adapta, como les decía, en el año 1853, por una base poblacional, digamos, que es importante que a lo largo digamos, luego del proceso de colonización y digamos, de que fueron organizándose los distintos centros urbanos, ¿sí? O digamos, en este sentido van a ser, digamos, las distintas ciudades que se han ido fundando por el movimiento colonizador español, digamos, principalmente en el norte, en el noroeste y en el norte, en el oeste y en el Río de la Plata, ¿sí? Esas ciudades que van a empezar a extender su zona de influencia en las regiones aledañas, y de alguna manera van a ir dando pie a la creación de lo que van a ser las futuras regiones y las futuras provincias, ¿sí? O sea, estas fundaciones de distintas ciudades en las distintas partes del territorio argentino van a dar esta base como, si se quiere, poblacional al federalismo. También tenemos una base organizacional, un poco obviamente vinculada con esto, que van a ser, digamos, lo que son las organizaciones de los gobiernos locales, ¿sí? O de los cabildos que se fueron creando a lo largo del tiempo, que de alguna manera van a ir dando base municipal al futuro federalismo. Y también desde un punto de vista va a haber una base ideológica que es indudable, que va a tener, digamos, como que se va a ir perfilando ya desde la Revolución de Mayo con dos posturas, si se quiere, antagónicas, ¿sí? Las posturas que bregaban por el unitarismo, las posturas que bregaban por el federalismo, generalmente vinculadas o asociadas el unitarismo más al centralismo porteño, o digamos al liberalismo, a una mayoría más culta, y el federalismo más al provincialismo o al interior, y a las masas populares, digamos así en grandes rasgos, porque digamos, sabemos que esto luego no es así. Pero digamos que no se da una coincidencia perfecta en que en Buenos Aires eran unitarios y en el resto del país eran federales, pero digamos generalmente se los identifica de esta forma, y de alguna manera van a ir todo el ideario del federalismo, principalmente con Artigas como máximo exponente, digamos, van a ir creando esta base ideológica y esta disputa que luego va a terminar decantando en la conformación que se obtiene en el año 1853. Efectivamente hubo antes intentos de organización diversa, ¿sí? Las constituciones del año 1819 y 1826 son ejemplos de organizaciones de tinte centralista, ¿sí? La de 1819 no hacía una referencia concreta a la forma de organización territorial del poder, pero efectivamente había un desdibujamiento si se quiere,
del reconocimiento de las autoridades provinciales, por ejemplo, en la medida que el Senado era un órgano donde estaban, si se quiere, digamos, la representación provincial estaba muy diluida y, por ejemplo, no tenía una cláusula de autonomías provinciales como tiene la actual Constitución, ¿sí? Entonces, si bien no adoptaba el unitarismo como forma expresa, en definitiva era una Constitución muy centralista que dejaba, y como les digo, diluía mucho la importancia y la impronta de los Estados federados. Lo mismo pasó en el año 1826, y entonces, de alguna manera, es un poco también recordando lo que hablamos en las clases anteriores, ¿sí? Ese ejercicio o ese intento de ejercicio de poder constituyente, de alguna manera no respetó, ¿sí? O no terminó teniendo vigencia sociológica en la medida que no respetó los límites ideológicos, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de poder constituyente decíamos no tiene límites jurídicos, ¿sí? Justamente cuando es poder constituyente originario, pero no puede desconocer que hay límites metajurídicos, ¿sí? Que exceden, digamos, lo jurídico, pero que tienen que ver con la realidad social, con la cuestión ideológica, ¿sí? Y si ese poder constituyente, por más originario que sea, no respeta todo ese contexto, obviamente no va a tener vigencia y no va a ser el resultado, digamos, de lo que quiere la sociedad en ese momento, y por lo tanto va a terminar decantando en que no va a tener validez, ¿sí? Bien, entonces de algún modo nuestro federalismo en su génesis tuvo estas particularidades, ¿sí? Obviamente va a haber todo un proceso de 1831, cuando se suscribió el Pacto Federal, digamos, donde las provincias justamente lo que conformaron fue una confederación de estados, ¿sí? Que en forma similar a Estados Unidos, digamos, lo que pasó fue que de una confederación de estados se termina, digamos, fue el punto de llegada, fue la creación de una federación, ¿sí? A partir de que se dicta la Constitución y se reconoce o se estatuye la forma federal de Estado, tenemos un nuevo punto de partida, ¿sí? Del nuevo Estado federal hacia adelante. O sea, se viene de una confederación de estados hacia una federación, ¿sí? Bien. Más o menos hasta acá, ¿cómo venimos? Bien. Perfecto. Vamos ahora a hablar un poco de las provincias, ¿sí? Justamente entendidas como las unidades políticas que componen a nuestra federación, ¿sí? Que son, por eso digo, los estados miembros de la federación. No podemos entender el Estado o el concepto de Estado federal sin entender también la existencia o la importancia de las provincias y de sus cualidades propias, como para entender en su conjunto cómo se organiza un territorio bajo esta forma de Estado, ¿sí? Bien. Como les decía, y hoy les comenté un poco a partir de la intervención de uno de los chicos, es que, digamos, hay el propio preámbulo reconoce, ¿sí? La preexistencia histórica de ciertas provincias, ¿sí? Que son 14, que, digamos, de alguna manera son las que participan del proceso constituyente originario, ¿sí? 14 son las preexistentes, en realidad las que participan en el año, digamos, del proceso constituyente, que va a culminar con la sanción de la Constitución del año 53, son 13 provincias. ¿Por qué? Bueno, porque todos sabemos que Buenos Aires en ese entonces no había, digamos, se había separado de la Confederación y no mandó a sus representantes a la Convención Constituyente, ¿sí? Por lo tanto, la provincia de Buenos Aires no estuvo representada en esa convención. Sí, cuando se hace la primera reforma, ¿sí? Se la pongo entre comillas, recuerden que acá tenemos algunos autores que entienden que no es una verdadera reforma, sino parte del ciclo
del poder constituyente originario, cuando en 1860 entonces Buenos Aires, luego de incorporarse a la federación, propone ciertas modificaciones que son luego adoptadas y dan como resultado esta constitución del año 1860, ¿sí? Con importantes modificaciones propuestas por Buenos Aires. Bien. Entonces, cuando hablamos de provincias, les decía, podemos definirlas, y ahora vamos a ahondar un poquito en cada una de estas cuestiones, como las unidades políticas iguales e indestructibles. Ay, me quedó, bueno chicos, perdón, que lo terminé de hacer algunas cuestiones ahora y me quedó mal escrito, me anda mal el teclado. Que se organizan autónoma y autocéfalamente, ¿sí? La clase que viene yo ya lo mejoro y le corrijo esos errores. Entonces, unidades políticas iguales e indestructibles que se organizan autónoma y autocéfalamente. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es cada una de estas cuestiones, así las podemos comprender. Entonces, cuando hablamos de unidades políticas iguales, tenemos una gran, digamos, ejemplo o concreción de esta particularidad de las provincias en un órgano del Estado federal en que las provincias están representadas en forma igualitaria. Les pregunto cuál es, seguramente lo sepan, pero... ¿El Senado? Exactamente, Carlos, y el Senado justamente está... la existencia del bicameralismo en los estados federales, justamente una de las cámaras, que es la Cámara de Senadores, lo que hace es, de alguna manera, representar o reflejar la forma federal de Estado. ¿Por qué? Porque acá lo que es también que se denomina la Cámara de las Autonomías, en el sentido de que están representadas todas las provincias en forma igualitaria, ¿sí? No importa el tamaño, no importa la población, todos los entes del Estado federal tienen la misma cantidad de representantes en la Cámara de Senadores, ¿sí? Bien, esto entonces es una manifestación de la igualdad, ¿sí? De las provincias, ¿sí? Hay un órgano entonces específicamente determinado en la Constitución en que todas participan por igual en su conformación, ¿sí? También se dice que son unidades indestructibles, ¿sí? Recuerden esa referencia que hicimos de unión indestructible, de estados indestructibles. Esto tiene que ver un poco desde un punto de vista territorial, y ahora lo vamos a explicar, pero también lo excede, o sea, y está vinculado con que no pueden modificar su condición de partes autónomas, ¿sí? O de entes autónomas, ¿sí? Es decir, no pueden retasearse o no pueden modificarse su autonomía, en principio, ¿sí? Salvo, digamos, que por alguna modificación o reforma constitucional y como consecuencia de expresión del poder constituyente haya alguna modificación al respecto, digamos, pero digamos, no se puede modificar su calidad de entes autónomos, ¿sí? De todo lo que se deriva de esta cualidad de autonomía. Digamos, eso no implica, digamos, son igualmente indestructibles y esta cualidad de indestructibles no se modifica por el hecho, por ejemplo, de que puedan perder parte de su territorio, por ejemplo, para ser federalizado a fin de establecer la capital federal, por ejemplo, o que su territorio puede ser, digamos, modificado, ya sea por unos procesos que se denominan de adición o de sustracción, para, por ejemplo, formar, o sea, elegir en el territorio de una provincia a otra provincia, o entre varias provincias formar una, que se llama fusión, ¿sí? Que son todas cuestiones que están previstas en el artículo 13. ¿Sí? A ver, Catalina, ya que estamos y que hice referencia a otros artículos, vamos a leerlos porque tal vez esos no están tan presentes. El artículo 3 y el artículo 13 hacen algunas referencias a estas cuestiones que estuve diciendo. Sí, te escuchamos. Ahí tenés el micrófono activado. Sí, leo el 3. Sí, el 3, por favor.
Las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad que se declare capital de la República por una ley especial del Congreso, previa sesión hecha por una o más legislaturas provinciales, del territorio que haya de federalizarse. Bien, esa es la cuestión de la capital federal, el artículo 3. ¿Y el artículo 13? Acá. Podrán admitirse nuevas provincias en la nación, pero no podrán erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la legislatura de las provincias interesadas y del Congreso. Bien, sí, vamos a ver, ustedes cuando lean, bueno, que ya la han leído, estimo varias veces, pero bueno, van a ver que muchas veces los constituyentes usan esta técnica, o usaron esta técnica o esta forma de redacción que se usaba antes, que era como una negativa seguida de una condición, digamos, pareciera que dice, no se puede elegirse en el territorio de una provincia a otra provincia, o de varias formarse una, salvo, o si no fuera por el consentimiento de las provincias. En definitiva, sí se puede, pero tiene que haber un consentimiento. ¿Sí? Lo mismo, van a ver que varios artículos utilizan esta forma. En definitiva, digamos, se permite estas modificaciones territoriales, por ejemplo, dentro de las provincias, ¿sí? Son distintos fenómenos que se admiten, por ejemplo, como les dije, bueno, fusionarse, varias provincias formar una, o de desprenderse, digamos, que dentro de una provincia se forme otra provincia, está permitido en el artículo 13, siempre en la medida de que haya consentimiento de la provincia afectada, ¿sí? En este sentido, por eso se dice, bueno, la indestructibilidad que se pregona o que caracteriza a las provincias no se ve modificada ni por esta atribución que surge del artículo 13, ni así tampoco de la del 3, ¿sí? Que admite que una provincia de alguna manera se desprenda de parte de su territorio y lo ceda a la nación para que lo federalice, digamos, y para instaurar ahí la capital federal, por ejemplo. Obviamente eso implica alguna modificación territorial de cada una de las provincias, pero siempre para eso es necesario el consentimiento de la provincia afectada, ¿sí? Entonces, en este sentido, siguen siendo indestructibles. ¿Por qué? Porque eventualmente siempre va a depender de la voluntad de la provincia alguna de estas medidas, ¿sí? Bien, ¿se entiende más o menos? ¿Alguna duda? Bueno, bien. Dijimos, son iguales, son indestructibles. Dijimos que se organizan autónoma y autocefalamente. ¿Qué significa la autoacefalía? Autocefalía. Implica, digamos, esta atribución o esta posibilidad de elegir a todos sus gobernantes y funcionarios sin injerencia del gobierno federal, ¿sí? Es decir, la posibilidad de elegir a sus propios gobernantes, ¿sí? Y de modo, digamos, que la injerencia federal en este sentido, que se denomina intervención federal, que la vamos a ver la clase que viene, por eso ahora no me voy a detener mucho, va a aparecer como un remedio de tinte excepcional y extraordinario, que de alguna manera busca garantizar la autocefalía provincial. O sea, si bien en algunos casos el gobierno federal interviene en una provincia y elige o, digamos, opone determinados gobernantes, siempre van a ser en forma transitoria y a fin de dar respuesta a un conflicto concreto que requiere, digamos, de su intervención en forma transitoria, ¿sí? Si no, la normalidad de cualquier provincia argentina, de cualquier estado miembro de la federación, es resguardar, digamos, o tener esa atribución de elegir a sus propios gobernantes, ¿sí? Y a sus propias autoridades. Y la autonomía, bueno, como ya venimos diciendo, y es un término sumamente importante y es algo que ustedes tienen que saber, identificar, es digamos, como propio de las provincias, es esta atribución que tienen, digamos, de las provincias de autonormación, ¿sí? De darse sus propias instituciones locales, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en muchos artículos de la Constitución Nacional, pero, digamos, como mayor expresión de la autonomía viene dada en el artículo 5 y luego en el artículo 123, que es justamente la atribución que tienen de dictarse su propia Constitución, ¿sí? De regirse por ellas y por sus propias normas, ¿sí?
de crear su propio derecho en la medida, digamos, que respete la distribución de competencias que viene dada por toda la Constitución, que eso lo vamos a ir viendo también en la clase un poco que viene, y obviamente respetando la supremacía federal por imperio del artículo 31 de la Constitución, ¿sí? Bien. Y para ir terminando con la clase de hoy, vamos a ver un poquito esto, que es el artículo 5, ¿sí? Que es muy importante. A ver, Catalina, léemelo así, puedo tomar un traguito de agua. Ahí está. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y el ejercicio de sus instituciones. Bien. Bueno, esta es una cláusula, un artículo muy trascendental en lo que hace a la organización territorial, digamos, institucional de nuestro país, ¿sí? Y aquí extraemos varias cuestiones, ¿sí? La garantía federal, la idea de autonomía, y es, digamos, clave para entender, digamos, cómo funciona nuestro federalismo. Entonces, hay algunas condiciones que surgen del artículo 5 que las provincias deben satisfacer, ¿sí? Digamos, en ese ejercicio o en ese deber que tienen de dictar su propia constitución. ¿Sí? Aquí en el artículo 5 entonces vemos que lo que, por un lado, podemos decir, digamos, que refleja la autonomía provincial, tenemos, digamos, el reconocimiento del poder constituyente de segundo grado, ¿sí? Que tiene determinados límites, y podemos ver, digamos, ahí yo se las identifiqué con negrita y subrayado, digamos, 5 condiciones que las provincias deben cumplir al momento del dictar, digamos, al dictar su constitución, ¿sí? La primera condición o la primera pauta que surge del artículo 5 es el respeto al sistema representativo y republicano, ¿sí? Es una limitación, si se quiere, de tinte más bien genérica, digamos. Obviamente, digamos, da pie, o digamos, no tan obvio, pero en el sentido, digamos, permite que cada provincia, respetando el sistema representativo y republicano, delimite o delinee sus instituciones según sus propias, si se quiere, preferencias, es decir, esto lo ha ido diciendo la Corte a partir de algunos casos que se han ido suscitando, por ejemplo, donde se cuestionaba alguna regulación de las constituciones provinciales porque no coincidían, por ejemplo, con la Constitución Nacional. Por ejemplo, había luego del dictado de la Constitución, alguna constitución provincial, por ejemplo, como la de Santa Fe, no permitía, por ejemplo, la reelección inmediata del gobernador, ¿sí? Sino que exigía que pase un intervalo de tiempo entre un mandato y otro, ¿sí? Bien, aquí esto fue cuestionado justamente por el partido político que quería continuar, digamos, o que quería proponer que el gobernador de ese entonces continúe con su mandato, como diciendo, bueno, hay una afectación al sistema representativo republicano. Bueno, la Corte ahí dijo, y lo había tenido oportunidad de reiterar este criterio, que no es que exige una copia idéntica de las instituciones que surgen de la Constitución Nacional, ¿sí? Sino que lo que debe cumplirse con un sistema que sea representativo y republicano, pero no que sea una copia fiel a cómo regula las instituciones la Constitución Nacional, ¿sí? Cada provincia puede, dentro del margen que le da a esos sistemas, articularlo, regularlo como mejor le parezca, digamos, o lo entienda oportuno. Bien. La segunda condición es que esté de acuerdo, digamos, con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, ¿sí? Es decir, que la provincia obviamente no puede desconocer todo este bagaje de principios y de derechos que resultan un imperativo para las provincias, ¿sí?
pero en modo alguno las limita, ¿sí? Obviamente, digamos, esto actúa, digamos, este sistema de derechos y de declaraciones opera como un piso, ¿sí? Que las provincias pueden superar y pueden obviamente reconocer, ¿sí? Siempre más derechos. De hecho, las provincias, en general las constituciones provinciales suelen tener un desarrollo más extenso y más que reconoce en mayor medida, digamos, los derechos humanos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, obviamente, entonces, es un imperativo para las provincias el reconocimiento de esos derechos, no es un techo para ellas en la medida que siempre pueden reconocer mayores derechos. Bien. Luego entonces tenemos otras condiciones que son la necesidad de que la obligación de que las provincias aseguren su administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria, ¿sí? En cumplimiento de ello, las provincias, por ejemplo, lo que tiene que ver con la administración de justicia, deben organizar su propio sistema judicial, ¿sí? Que implica tanto la creación de un poder judicial propio, ¿sí? Y una manifestación también de esta cuestión de la administración de justicia está vinculada con el dictado de los códigos de forma, ¿sí? Los códigos procesales, entonces también responden a una atribución provincial que surge del artículo 5, ¿sí? Por eso van a ver ustedes que todo lo que son los códigos procesales, civil o penal, etcétera, son de la provincia de Buenos Aires y que pueden variar en una u otra provincia. Mientras que lo que son los códigos de fondo, por el imperio del artículo 75, inciso 12, son dictados por el Congreso de la Nación, ¿sí? Bien. Bueno, rápidamente, lo que es régimen municipal, ¿sí? Esto estaba, digamos, este artículo no fue modificado en las últimas reformas, o sea, quedó desde el inicio, digamos, del ejercicio del poder constituyente, y, digamos, solamente hasta el año 94 había una referencia al régimen municipal, y no se identificaba si los municipios, o no se aclaraba, digamos, en este artículo, si los municipios debían ser autónomos, si se les debía reconocer autonomía o autarquía, ¿sí? Vamos a ver que eso con la reforma del 94 es zanjado porque luego en el artículo 123 de la Constitución Nacional complementamos este artículo 5 y, digamos, se obliga a las provincias a asegurar la autonomía municipal, ¿sí? Y bueno, digamos, en lo que es en la educación primaria, digamos, también esa exigencia que se estipula a las provincias, la necesidad de asegurar un nivel básico de enseñanza para toda la población, ¿sí? Al menos lo que es la educación primaria, ¿sí? Bien, entonces, si las provincias cumplen con todas estas exigencias, ¿sí? Dice la Constitución que bajo estas condiciones, el gobierno federal garante, o sea, digamos, de alguna manera le garantiza a la provincia el pleno ejercicio y goce de sus instituciones. Es decir, bueno, si vos me cumplís con estas pautas y estos requerimientos que te establezco, yo te garantizo que no me voy a meter en la vida doméstica, ¿sí? Yo te voy a asegurar que vos vas a gozar el ejercicio pleno de tus instituciones, ¿sí? Pero ojo, después vamos a ver que hay un artículo que sigue el artículo 5, que es el artículo 6, que regula la intervención federal. O sea, yo en principio te garantizo que vos manejás tu vida doméstica si me cumplís con estas pautas, pero hay ciertos supuestos de tinte excepcional en donde yo, Estado federal, me tengo que meter en la provincia, y ahí sí, digamos, transitoriamente, suspender la autonomía provincial, ¿sí? No anularla, no, digamos, quitarla por completo, sino de alguna manera y en forma provisoria suspender alguna manifestación de la autonomía provincial para regularizar algún conflicto que pueda suscitarse en un territorio provincial y poder entonces que esa provincia se reorganice y siga conformando en forma armónica el todo que sería la federación, así como para que cada una de sus partes sea armónica con el todo, digamos. Bien, ese tema lo vamos a ver igual para la clase que viene porque no vamos a llegar, por supuesto, ahora. Pero bueno, digamos, esto como primer acercamiento a lo que serían las cuestiones de derecho federal. Vamos a... Ya es la hora de
Creo que dejé de compartir, ¿no? Sí. Bien. Bueno, ¿cómo fuimos hasta aquí? ¿Está más o menos claro lo que vimos? ¿Alguna duda, pregunta? Bien. Bueno, la clase que viene, seguimos. Yo creo que la semana que viene no voy a dar clase, pero voy a recuperarla. O sea, la clase del miércoles se va a dar, pero no sé si la voy a dar yo o yo de la otra clase. Seguramente el lunes les avisen. Pero bueno, vamos a seguir con este tema que tenemos que ver todavía todo lo que son las relaciones dentro de una federación, intervención federal. Bueno, nos quedan muchos puntos de esta bolilla. Si no tienen ninguna duda, terminamos la clase y nos vemos la próxima. Bien, bueno chicos, hasta luego. Adiós. Hasta luego, que profe. vaya bien. Chao.